No porque una persona tenga el cabello blanco quiere decir que es sabio. Una persona puede tener el cabello blanco y ser peor que una mula, más sensato, más sensible, un niño pequeñito. Porque las personas piensan, no, es que las canas hablan sabiduría. Aquí hay un secreto. No, eso no es así. Las canas no es que traigan sabiduría. No, no es así. Pero ese secreto está acá revelado. Eso es bíblico. Es contrario a lo que el mundo piensa. Porque el mundo, ¿qué piensa? El mundo piensa, ay, no, espere, tal persona que ya, ¿cuántos años tiene? 80. Tiene 80, entonces escuchemos lo que tiene para decir. Porque como tiene 80, debe ser muy sabia la respuesta que nos dé esta persona que tiene 80. Pero aquí Eliú dice, no, eso no es así. Eso no es así. Él pensaba, y dice Eliú, yo pensaba. Cuando dice Eliú que él pensaba que era así, está hablando lo que sale de nosotros en modo natural. Uno puede pensar así, una persona ya con el cabello blanco debe tener mucha sabiduría. Si fue insensato toda su vida, a los 80 es más insensato. si, si recibió la salvación hace 5 años, la sabiduría solo le acompaña 5 años. Así tenga 80, a los 75 fue que conoció la sabiduría. si recibió la salvación, si recibió la salvación a los 15 años, desde los 15 años le acompaña la sabiduría. Antes que le acompañaba la insensatez. Nos acordamos el caso de Enoc. ¿Sí se acuerdan, no? El caso de Enoc. El versículo 21 de Génesis capítulo 5. Ahí, ¿qué pasa? Enoc dice que él, ¿cómo vivió los primeros 65 años? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo fue que vivió Enoc los primeros 65 años? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría resumir? Hago esta pregunta. ¿Cómo vivió Enoc? ¿Cómo vivió Enoc los primeros 65 años de su vida? Vamos a mirar Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. ¿Alguien ya sabe? No, o están buscando, están buscando. Creí que alguien se acordaba cómo fue que los primeros 65 años, los primeros 65 años de Enoch, los primeros, cuando él tenía 60, cuando él tenía 50, ¿cómo fue? Por su pensamiento, gracias, gracias. Génesis capítulo, por su propia justicia. Génesis capítulo 5, versículo, voy a colocar la cinta aquí para volver aquí a Job. Génesis capítulo 5, el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo? Después que engendró a Matusalén. ¿Cuánto tiempo? 300 años y engendró hijos e hijas. Así dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivió él caminando por sus pensamientos? 65 años. 65 años en su propia justicia. Esto que estamos viendo de la propia justicia, de vivir por sus pensamientos, ¿esto es algo que el ser humano conoce o es algo que el ser humano ignora? Es algo que el ser humano no conoce. El ser humano en modo natural vive por sus pensamientos. En modo natural tiene su propia justicia. Cuando decimos en modo natural es como un animalito. Cuando nace la persona piensa, inteligente. El ser humano considera que es inteligente. Incluso, ¿qué nos enseña la sociedad? Desde niños nos enseñaron, nosotros, todos los seres vivos son inferiores en intelecto. Así nos enseñaron. Pero el hombre es el más inteligente. Así nos enseñaron. Así hemos estado acostumbrados a pensar y a vernos. Pero porque estamos midiendo desde nuestra propia óptica. Eso es necedad. Eso es desde el punto de vista humano. Desde nuestro propio punto de vista nos consideramos lo mejor de la especie. Pero nuestra parte animal, ¿qué dice la Biblia de nuestra parte animal? El Salmo 62.9, vamos a mirar. 62.9, Salmos. Salmos, y no perdamos acá. No perdamos acá, Génesis capítulo 5. Salmos capítulo 62, vers 69.
62:9. Dice: Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Esa es la condición del ser humano. ¿Qué somos? Menos que nada. El ser humano es eso. Pesando a toda la humanidad en balanza es menos que nada. ¿Y cómo dice el Salmo 73? Bueno, estamos en el Salmo 62. ¿Qué dice el Salmo 73? Salmo 73, versículo 22. Salmo 73, 22. Salmo 73, versículo 22. Dice: Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de... ¿Cómo éramos nosotros? Como bestias. El ser humano en modo natural, ¿cómo es? Como bestia delante de Dios. Pero nosotros midiéndonos a nosotros mismos, comparándonos con todos los animales, pensamos, sí, ellos también tienen un cuerpo biológico, así un cuerpo igual, muy parecido. Sí, ella también tiene piel, también tiene tendones, también tiene músculo, también tienen dientes, también tienen ojos, nariz, respiran, tienen pulmones, o sea, biológicamente, o son otros seres vivos. Pero nosotros nos consideramos más inteligentes. Pero ¿cómo estábamos midiendo desde nuestro punto de vista? Pero midiendo desde la regla de Dios. ¿Cómo es todo ser humano falto de entendimiento? Todo ser humano antes de recibir la salvación. Como una bestia. Torpe, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Éramos como bestias delante de Dios, pero nos consideramos inteligentes. Job, aquí ¿qué le dijo Eliú a Job? ¿Qué le dijo Eliú primero que todo a sus 3 amigos? No es de las canas la sabiduría. No, no es de las canas. En el caso de Enoc, volvemos a Génesis capítulo 5. Hasta los 65 años, él vivió en modo natural. Decir en modo natural, por su propia justicia, por su propio pensamiento, por juzgando desde su opinión, desde su perspectiva, usando únicamente su vista. Ese es en modo natural, como todo ser humano que nace y que es delante de Dios como una bestia. Porque lo dice, lo leímos ahorita. No estamos diciendo algo que no está acá escrito. Así éramos nosotros. Tan torpe éramos que éramos como bestias delante de Dios. Nosotros vemos a las bestias como, ay, pobrecitas. Pudieran saber así como sabemos nosotros, porque nos comparamos con las bestias. Pero ¿con quién nos debemos comparar? Si nos queremos comparar con alguien, nos debemos comparar con nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra también. ¿Por qué el hombre con quién se compara? Normalmente se compara con lo que considera inferior. Así lo que ve con su punto de vista inferior. Pero la Biblia dice que hagamos así. La Biblia no dice que hagamos así. Si nos vamos a comparar, comparémonos con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando nos comparamos con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra boca tiene que cerrarse. Hace poco, ¿no? Un en vivo, la miniatura es una persona haciendo así. Mi mano pongo sobre mi boca. Ya vamos a llegar al capítulo 40 de Job. Ahí Job hace eso. Ahí Job descubre: mi mano pongo sobre mi boca. Lo que vamos a empezar a ver acá, a partir del capítulo 32, es exhortación. Primero Eliú está hablando cómo por el Espíritu él no puede callar. Por el Espíritu él está a punto de explotar. Solamente que él estaba esperando que hablaran los mayores. Entonces hablaron los mayores y Eliú estaba ahí mirando. Hasta cuando ya se quedaron sin palabras, dice que ya los amigos no le podían responder. El capítulo 32 de Job, los amigos ya se quedaron sin palabras, ya no podían decirle nada. Entonces Eliú explotó. ¿Y qué dijo en el versículo 21 y 22? No sé si se dieron cuenta. Dijo: no usaré de títulos lisonjeros. No sé hablar lisonjas. Si yo hablara lisonjas, en breve mi hacedor me consumiría. Cuando miramos el corazón de Eliú, ¿dónde más podemos ver
algo similar a lo que dijo Eliú. ¿Dónde podemos ver ese mismo corazón que tiene Eliú acá? ¿Dónde más? Pregunta del día de hoy. ¿Dónde más podemos ver ese mismo corazón? No sé hablar lisonjas. No usaré títulos lisonjeros. O sea, él que hasta cierto punto él que veía a las canas. Las canas tienen sabiduría, pero cuando él se dio cuenta, no, no, ya qué pena. Pablo, el apóstol Pablo, efectivamente, el apóstol Pablo también. ¿Quién es el apóstol Pablo? Para quienes no sepan, el apóstol Pablo ha sido la persona que estando acá, en este cuerpo humano biológico, como hemos hablado el día de hoy, fue la persona que más anunció el Evangelio. La persona que, ¿cómo vivía en el Evangelio? Como un atleta. Así como un atleta se entrena. El atleta, para entrenarse, se abstiene de todo. El atleta no puede como tener vicios. No puede ni siquiera entretenerse en vicios. No tiene tiempo primero para entretenerse y no puede. Porque el atleta cuando empieza a probar vicios, hasta ahí llegó su carrera. Era una estrella, entonces sí, le pagan harto, pero lo tienen bajo vigilancia. Entonces esa persona sí tiene que entrenar, entrenar. Tiene habilidad, bueno, tiene habilidad, vamos a potenciarle la habilidad. Entonces entrenamiento, entrenamiento. El apóstol Pablo así vivió. Por eso el apóstol Pablo dijo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para vivir conforme a la carne. Él ya no vivía así. ¿Cómo dice él? Golpeo mi carne. Pero no se refiere a golpes como la gente se imagina dándose látigo, no. Se refiere a que él únicamente, ¿qué hacía? Para que una persona bote su carne, ¿qué es lo que tiene que hacer? Anunciar el Evangelio. Él solamente estaba pensando en función de anunciar el Evangelio. ¿Quién estaba dándole entonces sustento a Pablo? ¿Había alguien que le daba o varias personas se reunieron para darle a Pablo? Dios, bueno, ciertamente usó también la iglesia y de esa manera también, pero él se aventuraba, él se iba, él empezaba, él avanzaba con tal de ir a abrir misiones, no se quedaba quieto, constantemente estaba en un viaje misionero sin dinero. Quienes han experimentado en la iglesia el viaje misionero sin dinero, alguien, pregunto, alguien acá ha experimentado ya. Algunos ya llevan un año o más de salvos. Hay hermanos que desde el 2024 son salvos. ¿Alguien ya ha experimentado el viaje misionero sin dinero? No, no, si la hermana Pam dijo que no, entonces ¿quién más? Porque la hermana Pam es una de las más antiguas. No, no, no. Bueno, en el viaje misionero sin dinero uno sale sin llevar un peso y uno sale a ver la obra de Dios. En la Biblia dice, no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra no es mentira. Salimos, como dijo, hace poco el pastor Christopher nos leyó los últimos 5 versículos, desde el versículo 16 hasta el 20, de Mateo 28. Mateo 28, ¿cómo termina? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dijo, ¿cuándo dice nosotros? ¿A qué se refiere? Donde hay dos o más. Entonces, en el viaje misionero, el secreto es, salimos de a dos. Porque la palabra dice, donde hay dos o más en mi nombre. ¿Quién está ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros salíamos así, empezábamos a caminar. Y tenía muchas expectativas cuando llegó el día en que íbamos a salir, viaje misionero sin dinero. Estuvimos afuera una semana estuvimos afuera. Y en esa semana que estuvimos afuera, vimos el trabajo de Dios todo el camino. No nos faltó comida, no nos faltó dormida, pudimos dormir, bueno, digo dormida, me refiero a dónde dormir, dónde bañarnos, dónde todas las necesidades que tuviéramos, todo se satisfizo. Y lo más hermoso, todos los días compartíamos. Íbamos por el camino felices, gozosos. Y mientras íbamos por el camino, alguien nos hacía preguntas y se nos acercaban. ¿Y nosotros qué hacíamos? Anunciar el Evangelio. ¿Qué hizo Felipe? No sé si se acuerdan. Muchas personas se nos van a acercar. Muchas personas se nos van a acercar para distraernos. Estamos hablando como el apóstol Pablo, él no tenía para perder tiempo.
Entonces, muchas personas se van a acercarnos para hacernos cualquier cantidad de preguntas aparentemente que no son del Evangelio. Pero no sé, preguntas que nos hayan hecho. Hago esta pregunta. ¿Qué preguntas les han hecho que no tienen que ver con el Evangelio y que son un distractor? O sea, se quieren ir por otro lado. No quieren. Es Satanás tapándole los oídos a las personas para que no escuchen el Evangelio, pero las personas no se dan cuenta. Porque no es que las personas le colaboren al diablo, no, están en modo natural. Toda persona en modo natural está siendo zarandeada por el diablo, está siendo guiada por el diablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, con el eunuco. En Hechos, capítulo 8, el versículo 34, miremoslo. Hechos, capítulo 38, versículo 34. Hechos, capítulo 8, versículo 34. Dice, Hechos 8:34, dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Des en cuenta la pregunta que hace el etíope. ¿Qué pregunta hace el etíope? ¿De quién habla? Él estaba leyendo, pero a lo único que pudo llegar el etíope es ¿de quién habla este texto? De Isaías, del escritor de este rollo. Estaba leyendo el rollo de Isaías. Hablan lo que me quiere decir, son utilizados. Háblame. Bueno, no entendí. Muchos me dicen que son pecadores todavía. Estoy leyendo comentarios. Me comentan del paganismo de Roma. Sí, sí, últimamente hay una moda de ponerse a hablar de Roma, pero cuando hablan de Roma es para invalidar la palabra, para decir, no miren el Nuevo Testamento. Eso es lo que quieren decir. Ah, eso viene de Roma. Ese Nuevo Testamento, ese no es bíblico. Eso es una añadidura de Roma. Así, cuando uno ve, el corazón es, ni siquiera consideren el Nuevo Testamento. Eso es lo que están diciendo. Últimamente se han levantado religiones así. No son ellos, no son las personas. Nuestro Señor Jesucristo que dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién nos está llevando? Satanás. Quien conoce el mundo espiritual puede orar de esa manera, perdónalos, Padre, no saben. Lo mismo dicen, lo mismo dice mi profe de historia. Sí, sí. Es que está de moda, es algo que se puso de moda. Yo tengo mi religión, sí. Algunos hablan de su propio. Me dicen que si la salvación no se pierde, ¿qué pasa si cometemos un pecado? Sí, también. Hablan así. Dicen, bueno, entonces ya que la salvación, ya que somos salvos y ya que Jesús quitó el pecado, también lo dicen así, ya que Jesús quitó el pecado, entonces podemos hacer lo que querramos. Cuando me hablan así les nombro Romanos capítulo 3, versículo 8 y les digo, ¿sabe que al apóstol Pablo también le decían lo mismo? Y el apóstol Pablo ¿cómo llama a esas personas que le decían que podemos hacer entonces lo que querramos? Como somos libres de pecado, pues hagamos las maldades que se nos ocurren. ¿Cómo llamaba el apóstol Pablo a esas personas? Cuya condenación es justa. Las personas que se expresan así, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Cuya condenación es justa. Quienes afirman que nosotros estamos invitando a las personas a que hagan males. Pero curioso, al apóstol Pablo le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Predicando el Evangelio y también nos dicen exactamente lo mismo que le dijeron al apóstol Pablo. ¿Cómo se llaman esas personas bíblicamente? Aquellos cuya condenación es justa. Suena terrible, ¿no? Suena terrible, pero el apóstol Pablo aquí lo dijo. Aquellos cuya condenación es justa dicen que nosotros estamos enseñándole a las personas al libertinaje. No hablan del Evangelio, no pueden nombrar el Evangelio, pero al Evangelio, cuando nosotros lo nombramos, ¿cómo lo tratan de tapar? Con lo que contamina. Solamente se contaminan a ellos mismos y están contaminando, no sé, a sus congregaciones, a personas, para que no nos escuchen. Pero no les nombran el Evangelio. Ojalá les dijeran a sus congregaciones, vea, ellos están diciendo que como Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces nosotros ya somos libres del pecado porque Jesús quitó el pecado del mundo. Díganle aunque sea eso. Aunque sea, nómbrenles el Evangelio, sí, para nombrarnos, pero no nombran lo que nosotros estamos diciendo y dicen que nosotros estamos invitando a las personas a que vivan haciendo maldades. El apóstol Pablo le decía lo mismo. Aquellos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males y nos va a ir bien.
porque ese es el evangelio que usted está anunciando, Pablo. Así le decían a Pablo. Así nos dicen a nosotros. O sea que podemos ir por el mundo haciendo cualquier cosa. Eso nos dicen. O sea, podemos hacer lo que... Eso es lo que le decían al apóstol Pablo. Pero, ¿por qué nombramos eso? Porque aquí el eunuco le dijeron lo mismo. Miremoslo. Dice el versículo 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Qué importancia tiene hablar de algo histórico? El eunuco, la vista que tiene es una vista natural. Él tiene, cuando miramos en la Biblia, tiene un corazón muy humilde. Este eunuco tiene un corazón muy humilde. Pero aún así, la pregunta que sale de él, ¿qué tiene que ver con el evangelio? Él hizo un viaje muy largo porque quería conocer a Dios, pero él está en modo natural. El etíope, ¿cómo se expresa? Igual que cualquier ser humano, hablando únicamente de cosas humanas. Por eso le hace la pregunta, es que estoy leyendo, ¿de quién dice esto? ¿De el autor o de otra persona? Pero Felipe le iba a hablar historia, Felipe iba a enseñarle historia, Felipe venía a hablarle, bueno, hace tantos años, No, Felipe no iba a hablar así. Ni iba a hablar teología. Bueno, es que tenemos que mirar los originales, porque ahorita estamos viendo griego, sí, la copia que tú tienes, pero acuérdate que los originales son en hebreo, y la palabra en hebreo, neuma y sofis, y... No, Felipe no le habló teología, no le habló conocimiento, no le habló cosas humanas. Mira el versículo 35, se van a sorprender. El versículo 35 que dice... Entonces Felipe, abriendo su boca, igual que Eliú, hoy vimos cómo Eliú estaba que explotaba, no podía callar, ni usó títulos lisonjeros. Aquí que dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así dice, ¿no? Así dice, le anunció el evangelio a partir de esa escritura. Entonces, independiente de la pregunta que nos hacen, espere, es que yo quiero saber si... Hace poco me invitaron a un estudio bíblico. Entonces, era el expositor, invitado, y fueron muchas personas. Y estando allá, hubo una persona que tenía interés en el ayuno. Disculpe, es que yo quiero saber. Yo les estaba explicando el evangelio, que si tenían preguntas. Y sale una pregunta en modo natural. ¿Qué es el modo natural? ¿Eso qué tiene que ver con el evangelio? Lo que me estaba preguntando, ¿qué tiene que ver con el evangelio? Pero cogimos esa pregunta que nos estaba haciendo, vamos a Isaías 58, y a través de Isaías 58, ¿qué le anunciamos? En Isaías 58 aparece el ayuno, pero ¿qué es lo que le anunciamos a esa persona cuando queríamos hablarle del ayuno? Nos hizo una pregunta del ayuno. ¿Quieres saber sobre el ayuno? Vamos a Isaías. Y abrimos Isaías 58, y apenas abrimos Isaías 58, empezamos a explicarle que el evangelio, lo único que tiene sentido es anunciar el evangelio. Es lo único. Un justo a partir de cualquier pregunta que le hagan. A partir de cualquier pregunta. Venga, pero yo quiero saber la Santa Cena. Yo quiero saber si podemos tomar la Santa Cena o no tomamos la Santa Cena. O eso ya es algo que se hacía y que ya no se hace. ¿Ya vamos a hablar de historia? ¿Vamos a hablar así de historia? ¿Algo humano? ¡No! Entonces, la Santa Cena. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a mirar la Santa Cena. ¿Qué le vamos a anunciar cuando le estemos leyendo los versículos de la Santa Cena? Ahí vamos a anunciarle el evangelio. Sí, lo único que tiene sentido en la vida es anunciar el evangelio. Una persona, si no conoce el evangelio, inevitablemente ¿a dónde va? A la muerte. Está en la condenación. Todo ser humano nace en la condenación. Pero si muere sin conocer el evangelio, esa persona sigue su transcurso en modo natural. En modo natural, todo ser humano nace destituido de la gloria de Dios. ¿Hay algo más que agregar a esa expresión? En modo natural, todo ser humano nace separado de Dios. En modo natural, todo el mundo nace en las manos de Satanás. Suena feo, pero estar destituido de la gloria de Dios significa el padre que tiene, así diga, no, mi padre es Dios. El padre que tiene es el diablo. El que le ha guiado es el diablo. ¿Y cómo guía al diablo? Como el diablo es astuto, la Biblia dice que es astuto,
guía a través de nuestro sentido común, nuestra lógica, la ciencia del bien y del mal. Nos hizo comer la ciencia del bien y del mal y de esa manera nos dirige, lleva nuestras riendas, nos ensoberbece, nos hace creernos algo para que nosotros nos escuchemos más, con más fuerza a nosotros mismos. Para que, desde el colegio recuerdo una frase que me decía la profesora, es que debemos tener criterio propio. Así me decía la profesora. Yo recuerdo, estaba en primero de bachillerato, que es como el sexto año, después de los... Ese es un grado que hace uno cuando tiene 11 años. Cuando tiene 11 años está estudiando ese primero de bachillerato. O lo llaman también sexto, también lo llaman así sexto. En otros países tendrá otros nombres, pero tenía 11 años, tenía 11 años y recuerdo que la profesora me enseñó algo muy claramente. ¿Qué me enseñó? Estaba en el libro de literatura, libro de español, la profesora de español. Y cuando estábamos leyendo, debemos tener nuestro propio criterio. El mundo en modo natural únicamente de qué habla. El mundo en modo natural habla las cosas de los hombres. ¿Y Jesús qué dijo a Pedro cuando hablaba las cosas de los hombres? Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es poner la mira en las cosas de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabías cuál es la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Eso es poner la mira en las cosas de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero si la gente nace destituida de la gloria de Dios, ¿cómo podemos entonces nosotros entrar en la voluntad de Dios? Pues ya sabiendo cómo las personas pueden salir de la condenación al creer en el Evangelio, la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender, ¿cuál fue? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando Jesús resucitó, hubo una tarea que le dejó a la iglesia, a los que quedamos justos, a los que quedamos habiendo recibido la salvación. ¿Qué tarea nos dejó? Esa salvación que recibieron, transmítasela a todo el mundo. Sea árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Hago esta pregunta ya para terminar. ¿Quién es el árbol de vida? Cuando dice la Biblia, el fruto del justo es árbol de vida, ¿por qué dice que es árbol de vida? Jesús, Jesucristo. El fruto del justo es árbol de vida. Suena raro, ¿no? ¿El fruto del justo es Jesús? Sí, porque cuando nosotros anunciamos el Evangelio, ¿quién entra a morar en la persona que recibe la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el fruto del justo es árbol de vida. Si no conocían, hoy hemos hablado varios temas que de pronto eran como primera vez que se tocaron. Pero esperamos que las personas tengan la inquietud de conocer el Evangelio. Hay varios videos donde lo hemos explicado. En este no hablamos exacto, sí lo mencionamos, pero no profundamente. Pero hay videos donde únicamente hemos hablado el Evangelio. Aquí hablamos la condición del ser humano el día de hoy. La condición del ser humano en modo natural. Esperamos que las personas que se conectaron el día de hoy puedan salir de esa condición, los que aún no han salido de esa condición. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido, así a través de la vida de Job, ver nuestra condición en modo natural. Pero ya en el capítulo 32 aparece un justo. Aparece alguien que no usa razones humanas. Aparece alguien que no exhorta para un mal comportamiento, un mal pensamiento. Exhorta a alguien que va a exhortar. Ya lo leeremos mañana. Alguien que va a exhortar para el alma. Para que la persona se dé cuenta dónde está. Para que Job se dé cuenta dónde está. Permite que a través de estos en vivo, las personas que están escuchando reciban exactamente ese mismo que le va a transmitir, eso mismo que le está transmitiendo y que le va a transmitir Eliú, lo reciban en su corazón. Que es dónde está. Es el punto de partida. Mientras el ser humano no sepa dónde está, la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? Mientras el ser humano no pueda contestar esa pregunta, no puede pasar de muerte a vida. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias, Señor, por el privilegio de permitirnos anunciar tu palabra y escuchar y meditar en tu palabra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.